Buenas tardes, soy Paula Lara de Traducciones Domínguez, traductora jurada de inglés y alemán, y este es el podcast Traducción eres tú. Bien, recordamos que en el último podcast nos habíamos quedado en el siglo XVIII dentro de lo que es la historia de la traducción. Pues bien, en el siglo XIX se produce una expansión industrial, comercial, científica y técnica y se internacionalizan las relaciones diplomáticas, técnicas y científicas, con la creación de las primeras organizaciones internacionales y de los primeros congresos internacionales que multiplican y diversifican los intercambios entre lenguas. Esta situación revierte en el auge de la traducción y en la multiplicación de los ámbitos en que se ejerce. En cuanto a la traducción literaria, se produce un desplazamiento de la traducción de las literaturas antiguas por la búsqueda de literaturas contemporáneas y de literaturas más exóticas antes inexploradas. El romanticismo y el posromanticismo en Europa se caracterizan por una reacción contra el gusto francés de épocas precedentes y una defensa del literalismo, siguiendo el camino iniciado en el siglo anterior, sobre todo en Alemania. En la introducción del editor a la traducción de la Ilíada de Le Conte de Lisle de 1866 se habla de lo que se denomina la traducción reconstrucción histórica. Y se dice: la época de las traducciones infieles ha pasado. Se produce manifiestamente una vuelta hacia la exactitud del sentido y la literalidad. Este literalismo tiene una doble manifestación: un literalismo lingüístico basado en el principio de arcaización y un literalismo histórico, de reconstrucción histórica, que preconiza un mantenimiento del color local y del exotismo de lo lejano. Gregoire y Colombet, traductores de San Jerónimo, plantean en la introducción del primero de los 6 tomos, publicado en 1837, que existen dos maneras de traducir. La más fácil y la que suele producir mayor efecto a la lectura es penetrarse bien del texto, verterlo luego en francés, conservando al máximo posible el color del estilo del autor que se reproduce, pero sin constreñirse a una exactitud literal, y sobre todo sin creerse obligado a seguir paso a paso el movimiento de su frase. Hoy en día, el sistema de la literalidad se muestra superior al sistema antiguo. Madame de Staël, por su parte, en El espíritu de las traducciones, defiende el gran papel de transportador cultural de la traducción, pero matiza que no hace falta dar su propio color a lo que se traduce, criticando así el gusto francés precedente de adaptar a la lengua francesa. Bello, en Obra literaria de 1827, afirma que el traductor de una obra de imaginación, si aspira a la alabanza de una verdadera fidelidad, está obligado a representarnos, cuan aproximadamente pueda, todo lo que caracterice al país y el siglo y el genio particular de su autor. Pero esta es una empresa que frisa con lo imposible respecto de Homero, sobre todo cuando la traducción ha de hacerse en una lengua como la castellana, según se habla y se escribe en nuestros días. La estética romántica produce una paradoja entre la vuelta al literalismo y la reivindicación de la individualidad del traductor como creador. A esta paradoja se le une la característica de la época de poner énfasis en los aspectos formales del original, fuente de intraductibilidad en la estética romántica, y ante la que van a surgir dos tendencias en conflicto: el respeto de los elementos formales del original, que provoca una artificialidad en la lengua de llegada, o el respeto a la lengua de llegada. Humboldt matiza en su introducción a la traducción de Agamenón de Esquilo de 1816 que con esta intención va necesariamente unido el que la traducción porte en sí misma un cierto colorido de extrañeza, y los límites donde esto se convierte en una falta innegable son muy fáciles de sentar. Mientras no se sienta la extrañeza sino lo extraño, la traducción habrá alcanzado su máxima finalidad. Pero allí donde la extrañeza aparece en sí misma
y quizás oscurece lo extraño, allí el traductor está demostrando que no está a la altura de su texto. Schleiermacher, en Über die verschiedenen Methoden des Übersetzers, de 1813, señala el doble movimiento que puede producirse a la hora de traducir. Doble movimiento que explica bien dos opciones, según él, dicotonómicas, hacia el lector o hacia el autor. Cualquier mezcla produciría un resultado insatisfactorio. Dentro de esta dualidad autor-lector, Schleiermacher se pronuncia a favor del primero. Por otro lado, Westöstlicher Divan de Goethe, 1818, es un representante claro del pensamiento clásico alemán sobre la traducción. Goethe distingue tres tipos, cronológicos y o sincrónicos, de traducción. El acercamiento al destinatario de la traducción, el caso de Lutero; la época parodística, la traducción a la francesa, de adaptación de las manifestaciones extranjeras; y la perfecta identidad entre original y traducción, que representa, según él, la manera alemana de traducir de la época. Goethe reivindica el respeto de las formas originales, pero revaloriza el papel del traductor y su creatividad. Por su parte, los traductores victorianos muestran también su gusto por la reconstrucción histórica y la arcaización. Longfellow, Arnold, Newman, etc. A pesar de la reacción que supone esta manera de traducir respecto a las bellas infieles, Ballard, de 1992, señala que los traductores victorianos son bellas infieles de segundo grado por la artificialidad de los textos, los arcaísmos, la pesadez estilística que comportan. La segunda parte del siglo es menos rica en reflexiones y traductores, excepto en Inglaterra, donde la polémica entre Arnold y Newman introduce elementos de debate, a diferencia de la actividad traductora que se manifiesta en constante aumento. En España cabe mencionar las reflexiones, en prólogos e introducciones, de Mitre, Caro, Menéndez Pelayo, Clarín, etc. Bueno, como estamos viendo, todavía continuamos con esa dicotomía entre literalidad y total desapego del original, que siempre nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida laboral y en todos los textos que nos presenten. Soy Paula Lara, de Traducciones Domínguez, traductora jurado de inglés y alemán, y este es el podcast Traducción eres tú. Muchas gracias por escucharme.